y en la playa podía dar un rayo. Entonces, pues, cuando llegamos a mi casa, el que estaba conmigo se fue más adelante, yo me quedé en el patio. De momento él escucha un trueno bien duro y me dice que si yo lo había escuchado. Y al darse de cuenta que yo no le estaba respondiendo, él vuelve para atrás y cuando me encuentra en el piso se pensó que yo estaba relajando con él. Pero cuando se acerca, me voltea y ve que yo estaba quemado, que estaba botando humo por las orejas. Entonces él trata de abrirme la boca y cuando me abre la boca la lengua mía estaba completamente chicharrada. Y trató de darme los primeros auxilios, yo no respondía. Ahí él me monta en el vehículo de él, me lleva hacia el hospital de Aguadilla. Cuando llegó allí, los médicos me dieron el electroshock, trataron de bregar conmigo de todas formas. Le dijeron que lo sentía mucho, pero yo había llegado muerto. Entonces pues ahí me pusieron en donde ponen los muertos y me pusieron la sábana encima y todo. De momento ahí aparece otro médico y me quita la sábana, empieza a darme los electroshocks otra vez de nuevo, pone la tira del corazón levemente y ese mismo médico se monta conmigo en la ambulancia y me lleva hacia el hospital de Río Piedras del niño. Ahí, cuando llega conmigo, sube directamente, sin firmar, sin nada, al cuarto que me iba a dejar. Cuando llega la familia mía al hospital, pues tratan de buscarme, pero como él no firmó nada, pues entonces, cuando preguntan por mí, no me encontraban. Pues ellos pensaron que yo había muerto y que pues me habían volvido para atrás. Y entonces ahí, gracias a las noticias que se enteraron de lo que estaba pasando, pegaron ellos las noticias a buscarlo y lograron encontrar en el cuarto donde yo estaba. Y ahí entonces pues los médicos lo primero que le dieron fue a mi mamá que ahí lo que estaba eran las máquinas, que eran las máquinas que estaban funcionando, que verdaderamente ahí no había nada. Y le dijeron que si yo me levantaba de ahí, que la piel se me iba a desprender del hueso y que yo iba a quedar como un vegetal. Mi mamá le dijo que no, porque ella creía en Dios y sabía que si había algo todavía ahí, que Dios iba a terminar lo que empezó. Entonces, gracias a Dios que le dieron donde quedarse a ella allá en Río Piedras. Y esto fue un viernes. Y desde el viernes hasta el domingo ella estuvo ayunando y orando sin parar y iba por la mañana, el poco tiempo que la dejaban pasar a intensivo a verme. Y ella me dice que cuando iba a ver el cuerpo yo estaba como un muerto porque cuando me tocaba era algo frío y teso, y ella trataba de calentarme y me cantaba himnos y todo. Y así estuvo hasta el domingo por la madrugada, en donde ella estaba orando todavía. Mi hermana que estaba con ella se levantó de momento y le dice que habían llamado del hospital, que yo me había salvado y que me habían quitado las máquinas. Santo. Entonces ella entendió que Dios le estaba hablando, porque ningún teléfono había sonado. Y ella le dio las gracias a Dios y se acostó, pero ya a las 6, a las 7 de la mañana ya estaba en el hospital. Cuando llega al hospital, los médicos le dicen que había pasado algo extraño. No dijeron Dios. Dijeron, aquí pasó algo extraño. Él volvió en sí. Le cambiamos las máquinas para que empiece a respirar normalmente. Pero entendemos que no fue algo extraño, ¿verdad que no? Entendemos que fue Dios y las oraciones de una madre. Eso no lo entiende la medicina. Entonces, pues, ellos veían que yo desperté y todo, pero que ellos seguían con algo negativo, los doctores. No, que él no va a poder hacer nada. No, él no va a llegar a estudiar, no va a llegar a hacer nada en su vida. Y, pues, como dice, pasaron 2 semanas
más o menos, no sé si fueron exactamente las 2 semanas, cuando mi mamá logra preguntarme que dónde yo estuve esos 3 días que yo estuve muerto. Y ahí es que yo le digo que yo había ido al cielo y que había tomado de 3 fuentes de agua. En ese momento fue Dios que me permitió que yo le dijera eso a ella, porque verdaderamente yo no estaba en condiciones de poder hablar. Entonces, y de la forma que yo le hablé, porque ella me dijo que salió una voz clara que le dijo a ella dónde yo estaba. Entonces Dios le dio a entender lo que Él había hecho conmigo, porque después de eso yo no pude acordarme de más nada. Pues ahí los médicos vengan a tratar de hacerme estudios y un montón de cosas, y ellos de todo el tiempo fueron negativos, pero mi mamá sabía lo que estaba pasando, sabía que Dios había hecho un milagro. Entonces yo volví a la escuela ese mismo año, no perdí clase. Los médicos dijeron que yo no podía hacer cálculos matemáticos. Yo, ese era para séptimo que yo entraba, séptimo, octavo, noveno, que fue las clases de matemáticas que mayormente, porque después yo cogí vocacional en la high, a 100%. Alguien que para la ciencia no iba a poder hacer un cálculo matemático, imposible, pero para Dios todo es posible, porque si Él me hizo con un propósito, y lo que el rayo había dañado, cuando el rayo me da, fueron 33,000 voltios. Nadie aguanta 33,000 voltios. Lo primero que hace, destroza todo lo húmedo, y el cuerpo completo es húmedo por dentro. Cuando ellos sacaron las placas, no había nada, todo era humo. Después que pasó todo esto y que yo empecé a recuperarme, ellos sacaron las placas de nuevo y estaba todo nuevo. El rayo me explotó la membrana del oído. La membrana del oído no se echa, y yo la eché. El rayo me salió por aquí también. Tenía yo la marca de donde salió. Cuando alguien se jala la cabeza o algo, se queda la marca ahí. Yo no tengo nada. Entonces, podemos ver ahí cómo Dios fue obrando y haciendo todo perfecto. Santo. De ahí para adelante, pues el enemigo se encarga de ponerse cosas, porque acuérdate que no se le iba a hacer fácil a él ver lo que Dios hizo conmigo y lo que yo iba a hacer en las manos de Dios, porque ya él sabía. Entonces desde ese momento pega a meterme cosas en la mente de lo que yo, sueños que yo tenía en ese momento cuando me dio el rayo, que yo jugaba pelota y no pude volver a jugar pelota. Todo lo que yo hacía no lo pude hacer más nada. Entonces pues ahí el enemigo se encarga de decir lo que Dios te quitó. Mira cómo te dejó. Entonces pues yo como niño lo creí, y por mucho tiempo lo creí y lo viví, escondido y sin hablarle nada a nadie lo que Dios había hecho conmigo, porque para mí Dios me había destruido. Y eso fue el enemigo mismo que se había encargado de meterme eso en la mente. Yo iba a la iglesia, estuve aquí en Puerto Rico bastante tiempo, y en una banca sentado. Nadie nunca supo de mi testimonio, porque yo no lo compartí con nadie. Así mismo me fui para Estados Unidos cuando terminé el 4º año. Allá estuve aproximadamente casi 8 años más, o no, 7. Entonces, allá mi hermana pues se iba a comprar una casa para el campo, y ya era casi no sé qué, yo sé que era para mayo. Entonces para ese tiempo la creciente baja, porque atrás de la casa de ella pasaba un río, y yo bajaba casi siempre para allá. Y ahí ese día yo me llevo la sobrina mía, que yo nunca había hecho eso,
y ella tenía 7 años. Entonces pues bajó conmigo para el río. En el río pasa un palo que cruza de un lado para otro. Entonces cuando yo voy cruzando había un gancho, yo me estoy aguantando del gancho y en ese momento el gancho se parte y ahí yo caigo de lado para el río, pero en el río había otro tronco de palo y ahí es que yo le doy con el lado izquierdo con las costillas y al darle yo pierdo el conocimiento y me hundo en el río y lo que yo estoy sintiendo es que me estoy ahogando. Pero lo más grande de esto es que Dios usó a la nena para que pasara por donde yo pasé sin tropezar, y eso era Dios usándola, porque esa nena no se atrevía a pasar por ahí, y menos en la condición que estaba el árbol, que ya no se podía pasar. Entonces Dios la llevó hasta donde yo estaba para que ella pudiera llamarme y poder tocarme para yo poder levantarme, porque si no hubiera estado ella ahí, pues no estuviera yo aquí, porque ahí mismo me quedaba. Entonces pues yo entiendo que el cantazo fue grande. Me trato de levantar con cuidado. Cuando voy para allá, para arriba, mi mamá me ve, mi hermana, me preguntan qué había pasado. Yo le explico lo que estaba pasando. Entonces mi hermana pues me dijo, pues como perdiste el conocimiento, hay que llevarte para el hospital, pero querían ver en dónde fue el cantazo. Cuando yo me levanto el área del cantazo, yo no tenía nada, ni un huellazo, ni nada. Y cuando tú te das un cantazo, se te queda el moretón. Y más el cantazo que yo me di, que perdí el conocimiento. Ahí podemos verlo una vez más, como Dios estaba protegiéndome. Y puso su mano para que yo no fuera, porque si yo me muero en ese momento, yo para el cielo yo no voy. Porque yo rechacé lo que Dios me había dado. Lo que Él me dio del testimonio del rayo, yo lo había entejado. Y yo no había hablado con nadie. Si en ese momento eso era lo que quería el enemigo, matarme en ese momento, para lo que Dios había hecho desde un principio quedara en nada. Pero Dios no quería, no era el tiempo que para que Él destruyera lo que Dios había empezado. Entonces, pues ahí podemos ver que llego al hospital y me sacaron placas y pues vieron que la costilla se movió un poquito y me cortó un poquito por dentro y me dieron medicamentos. Me mandaron para atrás para la casa. Entonces pues ya era de noche y yo estaba en mi cuarto y ahí me llamó un amigo mío de momento y me preguntó qué había pasado. Yo le cuento, pero él me lleva a lo del principio. Me dice que cuánto había pasado de lo del rayo, del primer accidente. Y yo dije 17 años. Y ahí automáticamente empieza a contarme desde el 1, pero ya no era él. Era desde el 1 hasta el 17 en una voz de autoridad. Y cuando termina el 17 me dice, estos son todos los años que tú has perdido sin hablar lo que yo hice contigo. Esto fue como otro cantazo que me dieron ahí de momento. Me levantó y me hizo entender y ver que Dios no me había abandonado, que Dios me estaba dando de nuevo otra oportunidad y que esta sí que la tenía que aprovechar. Y pues entonces, como dije, fue en mayo, ya para agosto yo estaba aquí en Puerto Rico. Yo dije, pues voy a empezar a hacer lo que Dios quiere. Ahí Dios pega a abrirme puertas, a llevarme sin estar preparado yo, sin saber, porque yo como Moisés, que pegó a meter un montón de excusas, tartamudo y todo, y le pusieron a Aarón para que hablara por él, pues así yo le puse a Dios, y no quería. Y es que yo soy bien tímido. Yo dije, Dios, pero ¿por qué me diste esto a mí? Un testimonio tan grande que tengo que ir a muchas iglesias a hablar, que para mí se me hacía bien difícil hablarle a alguien, a una sola persona. No pude hacerlo por 17 años. Y de momento Dios cambia todo como Él quería. Y yo dije, tú
que tú me guíes y que sea tú abriéndome puertas. Y de ahí yo pego ver cómo Dios pega llevarme a sitios. En el primer sitio, pues yo doy mi testimonio por primera vez, pero como estaba tan nervioso, pues yo le dije al pastor que aguantara el micrófono porque si no te lo iba a dejar caer. Ese fue el primero, pero no me gustó porque esto fue mayormente como una entrevista. Entonces él tenía el micrófono allá y yo le hablaba así. Fue una entrevista, ¿sabes? Pues, pero así fui empezando y ya para la segunda vez, pues ya me estaba envolviendo más en lo que Dios quería y dando mi testimonio. Entonces puedo ver cómo Dios pega a real en mi vida y dándome todo lo que yo había soñado y le había pedido por mucho tiempo. Pero acuérdate, cuando tú no estás haciendo las cosas que Dios quiere, si tú pides, ¿cómo tú pretendes que Él te dé? Tú tienes que dar algo a cambio. Entonces pues yo no le estaba dando nada a Dios, pues entonces yo no veía nada. Cuando yo pego a dar lo que Dios verdaderamente quería en mí, y yo no pedí nada. Lo que pasa es que Dios se acuerda de lo que tú le pides y Él empieza a darte cuando tú estás haciendo las cosas como Él quiere. Entonces pues ahí en esa parte pues yo por mucho tiempo le había preguntado a Dios que si yo fui al cielo, porque que yo vi. Fueron 3 días yo en el cielo y yo quería saber qué yo vi. Entonces ya como yo estaba haciendo lo que Dios quería, pues Él me permitió darme esa oportunidad de yo poder ver lo que yo vi en uno de esos 3 días. Por revelación de sueño, pues en ese sueño pues yo me encuentro que llego a un monte alto, bien lindo, pero cuando miro para atrás, ahí me encuentro que se veía como una profundidad y eran nubes y todo bien. Entonces yo puedo caminar para el frente y todo era bien verde y sigo caminando y cuando me estoy acercando veo un árbol bien grande y cuando llego ahí, pues frente al árbol está pasando un río y cuando me acerco a mirar el río, lo que logro ver es muchos panes pasando, muchos panes. Y ahí escucho una voz que me dice, esto es maná del cielo. Entonces pues ahí pues se acabó el sueño. Para ese tiempo yo estaba leyendo Apocalipsis. Esa parte que le voy a leer los versículos, yo no la había leído todavía. Al otro día fue que yo vine a leer la parte de los versículos que me explica lo que yo había visto. Y entonces pues ahí es que yo caigo en cuenta y me doy cuenta de que Dios me estaba mostrando algo especial. En Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daré a comer del maná escondido. Ahí empieza a hablarme de una de las cosas que yo vi, el maná escondido. En el versículo 21:10 me dice, y me llevó en el Espíritu a un monte alto y grande. Exactamente como yo le dije al principio, que me llevó a un monte grande y alto. Pero ahí explica en el Espíritu. Pues, esa es la parte que uno va, porque yo no vi los pies míos. En ningún momento, yo solamente me vi que yo iba hacia el frente. Que así mismo como lo explica ahí en el Espíritu. 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal. Así mismo, como yo la pude ver, porque si pude ver los panes que iban debajo pasando, es que se podía ver como el cristal. El 22:2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río está el árbol de la vida. El mismo árbol que yo pude ver aquí en estos 4 versículos, en cada uno me explica una de las cosas que yo vi. Si lo podemos poner
En uno habla del árbol, en uno habla del monte alto, en otro habla del río, y en cada uno me explica detalle por detalle de lo que yo vi. Y el propósito de esto es que cuando yo empiezo a leer esto, fueron muchos que yo leí, pero aquí fue que me tomó el espíritu y me dio a entender que esto era lo que yo estaba viendo. Y ahí es que yo puedo anotar y saber, porque yo no puedo escribir algo porque yo quiero escribirlo, es porque Dios me lo permitió escribirlo, porque me dio a entender que eso era lo que Él me había enseñado. De aquí pues Dios sigue bregando conmigo y dándome cosas, pues en una pues el pastor pues me dijo que por lo que Dios estaba haciendo conmigo, pues que me fuera a estudiar al MIPA para que me preparara más. Yo dije, pues está bien entonces, pero que antes de entrar al MIPA a estudiar, pues yo había tenido un sueño. En ese sueño pues yo me encuentro que yo llegando a un sitio, de momento me presentan a una joven, pero de lado. Entonces cuando yo me acerco así, pero no puedo tocar, ¿sabes? Solamente observarla. Ahí mismo me dice la voz, es virgen. Entonces pues yo logré verla, no pude, ¿sabes? Solamente la voz me dijo eso. Entonces cuando me levanto, pues yo le dije, pues Dios, gracias, porque algo así tú quieres para mí. Eso es lo que tú quieres para mí. Entonces pues fue lo que yo entendí en el sueño, porque yo nunca había visto a la muchacha ni nada. Pues yo dije, pues gracias, Señor. Pues resulta que cuando estoy estudiando en el MIPA allá, la primera, segunda semana, dividen los grupos, y cuando me ponen de frente, en el otro grupo, yo alzo la vista y había alguien mirándome ya. Sí, sin mirar a nadie. Pues entonces, pues, ahí me dice, esa fue la del sueño. Entonces, pues, yo dije, ¿y ahora cómo se lo digo? Yo tímido y todo. Dije, ¿cómo yo le voy a decir que yo soñé con ella? Y que no me lo va a creer. Pues, yo dije, pues, hay que usar algo. Yo tenía el tratado, y lo usé. Le di el tratado, a ella para que lo leyera. Y después le di otras informaciones más para que ella vaya entendiendo lo que Dios estaba haciendo conmigo, porque estaba primero tirando a ver, porque si le tiro de sorpresa no me iba a creer nada. Pues entonces, pues, después, cuando me la acerco, que ya yo le había dado los papeles a ella, le pregunto que si le había interesado, y me dijo que sí, que le había gustado mucho y todo. Entonces pues yo le dije que yo tenía otro, y lo tenía en las manos porque ya yo lo tenía en papel. Y le dije pero que en ese sueño estaba ella. Pero yo le pregunté, ¿yo algún día te había visto? Ella me dijo que no. Entonces pues yo dije, pues tú estabas en ese sueño y Dios me dio a entender algo, pero que yo no le expliqué exactamente lo que era. Yo se lo dejé en las manos de Dios, y yo dije, por lo menos yo hice un intento. No quiero hacer más nada para ver si no daño algo, porque si sigo hablando lo daño. Pues entonces ahí pues Dios pega a bregar con ella y a darle a entender que yo era el que verdaderamente él tenía para ella. Y ya pues no pasaron 2 semanas, yo creo, se me acercó y me vino con el cuento que necesitaba como 7 tratados. Yo le di 7. Después vuelve ella, y si me llaman para invitarte o algo, yo pues tomar el número de teléfono. Entonces pues cuando salimos, pues ya yo me había ido, y de momento escucho el teléfono, y cuando yo chequeo era un mensaje de texto diciéndome, ¿tú tienes novia?